Hola, buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la estadística. Pero primero tenemos que hablar, ¿qué es la estadística? Como definición tenemos, es el conjunto de métodos científicos ligado a la toma, organización, recopilación, presentación y análisis de datos, tanto para la deducción de conclusiones como para tomar decisiones razonables con tales análisis. Podemos hablar de esto. Sin embargo, la estadística es la ciencia que estudia los métodos que permiten realizar este proceso para variables aleatorias. Estos métodos permiten recibir datos y acortar el papel de la casualidad, algo al azar. Se divide en dos áreas: la estadística descriptiva, que trata de describir las variables aleatorias en muestras, y la estadística inductiva. Trata de la generalización hacia las poblaciones de los resultados obtenidos y en estas muestras, y las condiciones bajo las cuales estas conclusiones son válidas. Se enfrenta con dos tipos de problemas: la estimación y el contraste de hipótesis. Y así podemos hablar de una larga y extensa historia, la cual sigue avanzando hasta el día de hoy, gracias a los nuevos métodos que se han importado. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cómo empezó? Pero, ¿de dónde surge la estadística? La estadística surge de la necesidad del humano de mantener un conteo y organización. Por eso sabemos que anteriormente, en la prehistoria, se utilizaban las pinturas rupestres para llevar un conteo de animales cazados, agricultura y las personas y cada cosa que tenían. También sabemos que aproximado de los años 3500 a.C., en Egipto se hicieron datos sobre población y riqueza, según Heródoto, para construir las pirámides de Egipto. Ellos analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de construir pirámides. En los antiguos monumentos se encontraron interesantes documentos que muestran que sabían organizar muy bien y administrar este pueblo. Ellos llevaban cuenta de los movimientos y continuamente hacían lo que llamaban censos. Era una gran dedicación para llevar la relación con todo, que hasta tenían una diosa para esto, la diosa Safknit, diosa de los libros y de las cuentas. Todo esto era hecho bajo las órdenes del faraón. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y el trueque. En el antiguo Israel, la Biblia se refería en el libro de Números de datos estadísticos obtenidos por los recuentos de la población hebrea. El rey David ordenó a Joab, generar el ejército, hacer un censo de Israel con la finalidad de conocer el número de habitantes, y el libro de Crónicas describe el bienestar material de las diversas tribus judías. También en este libro se tiene como constancia que el personaje llamado Moisés hizo un censo de población después de huir de Egipto para saber cuántos habitantes aún seguían en el camino. En China se tienen registros numéricos del año 2000 a.C. Esto se sabe gracias a que Confucio describió que existían registros para el bienestar material y agrícola ordenados a hacer por el emperador Yao en 1238 a.C. Los griegos, por el año 594 a.C., efectuaron diversos censos con fines tributarios y sociales y militares. La investigación histórica revela que se realizaron un aproximado de 69 censos para calcular impuestos, determinar los derechos de voto y ponderar la potencia guerrera. En el año 555 a.C. se realizaron censos en Roma cada 5 años para conocer la población existente en aquel momento. Se erigió la figura del censor, cuya misión consistía en controlar el número de habitantes y su distribución por distintos territorios de riqueza, como lo hacemos hoy en día. A pesar de todo eso, sabemos que fueron los romanos los maestros de la organización política. Fueron quienes supieron emplear los recursos de la estadística hasta ese entonces. Cada 5 años llegaban a cabo un censo de población y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y las riquezas contenidas en las tierras conquistadas de la época.
Durante los 1000 años posteriores a la caída del imperio, se hicieron muy pocas operaciones, con la notable excepción de relaciones de tierras pertenecientes a las iglesias, compiladas por Pipino el Breve y por Carlomagno en los años 758 y 762. En Inglaterra, en el año 1532, Enrique VII temía que la peste empezara a matar más gente y empezó a registrar en Inglaterra las defunciones causadas por esta enfermedad. Por estas mismas leyes se le decía a los clérigos que tenían que registrar bautismos, fallecimientos y matrimonios. De 1650 a 1657 se considera que los inicios de la probabilidad se mantuvieron con Pascual Ferrand. Dentro de los orígenes de esta ciencia de teorías de probabilidad contra Christian Huygens, geométrico, físico y astrónomo, con un corto artículo. Estos periodos abordan los problemas de la estadística inferencial. En 1662 se considera como iniciador de la estadística a John Grant por sus trabajos de demografía. Analizó los reportes semanales de nacimientos y muertes observados en la ciudad de Londres y el poblado de Hampshire durante 59 años previos, identificando un patrón constante en las causas de muerte y diferencias entre zonas rurales y urbanas, así como las influencias que ejercían las causas naturales, sociales y políticas de dichos acontecimientos. Puede considerarse como el primer trabajo estadístico serio sobre la población. 1654 a 1705. Jacob Bernoulli es considerado como iniciador de la teoría de probabilidad. Introduce la primera ley de los grandes números. En el siglo XVII demostraron especial interés por la estadística demográfica como resultado de la especulación sobre si la población aumentaba, disminuía o permanecía estática. El primer empleo de los datos estadísticos para fines ajenos a la política tuvo lugar en 1691 y estuvo a cargo de Gaspar Neumann, un profesor alemán que vivía en Breslau. Este investigador propuso destruir la antigua creencia popular de que los años terminados en 7 moriría más gente que en los restantes. Del siglo XVII al siglo XIX, la estadística se propaga a través de varias disciplinas como la astronomía, geodesia, psicología, biología, ciencias sociales, etc. En 1718 a 1730, Abraham de Moivre hizo la gran formulación de la teoría de ley de probabilidad normal. En 1760, Godofredo Archibald acuña la palabra estadística, del italiano estadista, y del latín status, estado o situación. En 1764, Thomas Bayes publica Ensayo sobre la revolución de un problema de doctrina del azar. Graba su nombre en la inferencia bayesiana. Luego sabemos que en 1773 apareció el gran Carl Gauss, matemático, astrónomo y físico alemán. Contribuyó al método de los mínimos cuadrados y desembocó la ley de probabilidad normal. Sus aportaciones fueron llamadas el modelo lineal de Gauss. Apareció Pierre-Simon Laplace. Fue un astrónomo, físico y matemático francés. Laplace sentó las bases científicas de la teoría matemática de las probabilidades, donde, entre otros logros, formuló el método de mínimos cuadrados, que es fundamental para la teoría de errores. Así llegamos al 1800. Se desarrollaron dos conceptos matemáticos para la teoría de la estadística: la teoría de los errores de observación, que creó Laplace y Gauss, y la teoría de los mínimos cuadrados, desarrollada también por Laplace, Gauss y Legendre. Al final del siglo XIX, Sir Francis Galton ideó el método conocido como correlación, que tenía por objeto medir la influencia relativa de los factores sobre las variables, es decir, la influencia que podían tener cosas externas sobre cosas que podían cambiar. De aquí partió el desarrollo del coeficiente de correlación, creado por Carl Pearson y otros cultivadores de la ciencia biométrica.
que efectuaron amplios estudios sobre la medida de las relaciones. En el año 1805, Adrien-Marie Legendre, matemático y estadístico francés, creó el sistema que involucra el método de mínimos cuadrados como método de estimación de parámetros. En 1846, Jacques Quetelet es quien aplicó la estadística a las ciencias sociales, demostrando que la estatura de los reclutas de un reemplazo seguía una distribución normal. Introdujo el concepto de hombre medio. Analizó la influencia de la edad, sexo, educación sobre el índice de criminalidad en Francia. Hizo promedios de la variabilidad de los fenómenos sociales. Fue el primero en realizar la aplicación práctica de todo el método estadístico, entonces conocido es por las diversas ramas de la ciencia. Los progresos más recientes en el campo de la estadística se refieren al ulterior desarrollo del cálculo de probabilidades, particularmente en la rama denominada indeterminismo o relatividad. Se ha demostrado que el determinismo fue reconocido con la física como resultado de las investigaciones y que este principio se juzga aplicable tanto a las ciencias sociales como a la física. En 1837, Simon Denis Poisson, matemático y físico, como la mayoría, publicó la distribución de Poisson y ley de los grandes números de Bernoulli. En 1850, Hernán Ebbinghaus, psicólogo alemán, aplicó el diseño experimental al estudio de la memoria. Es decir, ya no solo se usaba en las ciencias sociales. En 1880, Wilhelm Lexis, economista y estadístico alemán, contribuyó a la estadística social estudiando datos como las series de tiempo. Se creó una revolución estadística proporcionando metodología empírica que sustituye la experimentación controlada. Algunas de estas personas son Francis Galton, que fue un pionero en el tema de la regresión lineal simple y la correlación. Investigó la distribución normal vibrada. Francis Edgeworth aportó la aproximación de Edgeworth y desarrolló una versión del teorema del límite central. En 1892, Carl Pearson, el mismo, en Inglaterra, introdujo la distribución gamma desarrollo del estadístico G cuadrado. 1906, A. L. Bowley, de Inglaterra, aplicó la teoría de inferencia a las encuestas por muestreo. En 1934, Jerzy Neyman desarrolló el muestreo de poblaciones finitas y la estimación por intervalo. Estableció que la selección aleatoria es la base de la teoría científica que permite predecir la validez de las estimaciones muestrales y dejó establecida una filosofía sobre la eficiencia de la estrategia muestral. En 1892 a 1962, Ronald Fisher, que fue un biólogo, genetista y estadístico inglés, desarrolló técnicas claves para la experimentación, el diseño experimental en bloques de aleatorización, el diseño factorial, el análisis de varianza y la teoría de estimación eficiente basada en la función de verosimilitud. 1933, George Snedecor, un matemático de Estados Unidos, fue uno de los pioneros de estadística al constituirse como fundador del Laboratorio de Estadística de Iowa State University. En 1936, Ego Pearson presentó una teoría de cómo probar una hipótesis. En el 1876 a 1937, William Grosset desarrolló el test T, basada en la distribución de probabilidad de T-Student, introducida por él mismo. En estos mismos años, William Cochman, matemático de Escocia, hizo contribuciones al diseño de experimentos y la teoría de muestreo. Harold Hotelling, un economista y estadístico estadounidense, es conocido en estadística por sus trabajos de análisis multivariante, en particular la distribución de la probabilidad T cuadrada de Hotelling, una generalización de la T-Student. Frank Wills-Common, químico estadounidense, contribuyó a la estadística no paramétrica, en particular, el suyo el test basado en rangos de Wilcox. Andrei Kolmogorov
matemático y físico y probabilista ruso, planteó los fundamentos de la teoría axiomática de la probabilidad. Hizo contribuciones cruciales a la teoría algorítmica de la aleatoriedad, a la mecánica estadística, a los procesos estocásticos y a la teoría de la información. En 1953, George Potts, químico, matemático y estadístico inglés, acuñó el término Rube-test para designar procedimientos estadísticos que dan resultados aceptables cuando no se cumplen totalmente los supuestos que se basaban. Kalem Radhakisha Rao, estadístico indio, hizo contribuciones de las áreas de teoría de estimación, inferencia, modelos lineales, análisis, y es conocido especialmente por la cota de Kramer-Rao y el teorema de Rao-Blackwell. En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de los datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo del experto estadístico no consiste ya solo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo interpretar esa información. El desarrollo de la teoría de la probabilidad ha aumentado el alcance de aplicaciones de la estadística. Muchos conjuntos de datos se pueden estudiar con una gran exactitud utilizando determinadas distribuciones probabilísticas. La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de las inferencias estadísticas y para predecir el tipo y cantidad de datos necesarios en un determinado estudio estadístico. Podemos decir que la estadística nos está sirviendo para no dar datos al azar y saber hacia qué público nos dirigimos. No simplemente en datos de mortandad, natalidad, nacimientos, casamientos. Ahora se utiliza en distintas empresas para conocer al público al que van dirigidos todos estos productos, para poder conocer en apuestas, entre otras aplicaciones. Gracias a eso, hoy en día es una de las ciencias más importantes en las ciencias sociales y en la economía.